Acompaña a esta hora en Oriente Noticias el señor Miguel Ceballos, comisionado de paz. Señor Miguel, buenas tardes, bienvenido a Oriente Noticias y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos los televidentes y un agradecimiento a Oriente Noticias por este espacio. Señor Miguel, hablando sobre la noticia que estábamos viendo hace un momento, ¿cuáles son los riesgos que puede correr, por ejemplo, Norte de Santander o Cúcuta ante esta declaratoria de Estados Unidos a Venezuela? Bueno, esta declaratoria de Estados Unidos con respecto a Venezuela lo que hace es confirmar algo que ya había sido mencionado por el gobierno colombiano. El señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, así como la señora canciller, siempre han venido llamando la atención sobre la obligación que tienen todos los países de combatir el terrorismo y combatir a los grupos que cometen actos de terrorismo. En este sentido, la declaración que hace los Estados Unidos en este caso es una declaración en la cual dice que Venezuela y Cuba no son países que colaboren en la lucha contra el terrorismo, y en ese sentido el llamado es a todos los países en los cuales hay presencia de grupos armados que esos países tomen una decisión muy importante, y es dejar de permitir esa presencia de esos grupos armados. Ustedes lo han presentado en su informe hoy, la presencia de grupos como el ELN y también las disidencias de las FARC en territorio venezolano es un hecho evidente, es un hecho que no solamente es mencionado por el gobierno colombiano, sino por instituciones internacionales de mucha credibilidad, como las que ustedes mencionaron, y por la propia prensa en Venezuela. Hay muchas fuentes de prensa que confirman esa presencia. Entonces, lo que nosotros hemos insistido siempre es que ningún país debe alojar grupos que cometan actos de terrorismo, y en ese sentido deben apoyar al gobierno colombiano en la búsqueda de una paz real y una paz viable, porque no hay una paz viable en Colombia. Sí hay grupos como estos que ustedes han mencionado, el ELN y las disidencias, que están pasando de un lado para otro constantemente de la frontera. Alto comisionado, precisamente usted lo acaba de mencionar, están las evidencias de que el ELN y las disidencias de las FARC se encuentran en territorio venezolano. ¿Qué hacer específicamente con el ELN? Hace algún tiempo se conoce por parte de defensores de derechos humanos de diferentes ONG que ellos entrenan en Venezuela y vienen operando, por supuesto, en Colombia. ¿Qué hacer con este grupo del ELN? ¿Qué se puede hacer? Bueno, Pilar, en este caso ya el presidente Duque ha hecho constantes denuncias de carácter internacional. Ustedes recuerdan las denuncias que hizo el presidente en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y corresponde el régimen de Nicolás Maduro tomar una decisión de una vez por todas. Ese régimen tiene que dejar a un lado el apoyo a los grupos que cometen actos terroristas. Nosotros como gobierno reconocemos al presidente Guaidó y no reconocemos a esta dictadura que en este momento está azotando realmente al pueblo venezolano con la falta de libertades, con la falta de respeto a los derechos humanos, y de paso está afectando la posibilidad real de una paz en Colombia al alojar, al permitir que estos grupos operen en su territorio. Señor Miguel, habitantes de Puerto Santander, norte de Santander, aseguran que constantemente ven patrullajes y enfrentamientos de grupos subversivos en territorio colombiano. ¿Qué podemos decir ante este panorama que están viviendo? Bueno, la realidad que está viviendo todo el departamento del norte de Santander, la zona del Catatumbo, nosotros la conocemos muy bien. Por eso el señor presidente de la República ha pedido que haya una intervención integral. No solamente se trata de aumentar el pie de fuerza a partir de mayores miembros de la fuerza pública, sino también de desarrollar una serie de proyectos sociales. Por eso hay un proyecto que ya está abanderando el doctor Emilio Archila, mi colega, que se llama Catatumbo Sostenible. Es un proyecto que busca una aproximación integral entre una oferta social y también el fortalecimiento de la fuerza pública. Esto que sucede en las fronteras con donde usted menciona, en Puerto Santander, es algo que debe detenerse, y yo lo quiero decir con toda claridad. Eso está relacionado directamente con el narcotráfico.
los grupos como los Pelusos, los grupos como las disidencias de las FARC, los grupos como el ELN que operan en esa zona, tienen intereses muy concretos en el negocio del narcotráfico y eso hace que estén buscando controlar las áreas. El enemigo real de la paz, el enemigo real de la estabilidad de esta región es el narcotráfico y por eso debemos seguir combatiéndolo. Alto comisionado, precisamente hablando también de la participación de pronto de militares venezolanos, ¿ustedes han tenido conocimiento que delinquen de la mano con las disidencias de las FARC y también con el ELN en territorio colombiano? Bueno, en eso yo quiero ser muy respetuoso del señor ministro de la Defensa, quien ha explicado en detalle toda esta situación que se viene generando y en ese sentido me acojo a las palabras de mi colega de gobierno, el ministro de la Defensa. Así es, señor Miguel Ceballos, comisionado de paz, gracias por estar a esta hora con nosotros y entregarle este panorama de la difícil situación que se vive en la frontera. Feliz tarde. A ustedes muchas gracias, buena tarde.